Buenos días, alumnos. Hoy vamos a dar la clase de ecuaciones diferenciales ordinarias correspondiente al curso de Análisis Matemático 2 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Vamos a comenzar explicando que ecuaciones diferenciales ordinarias es porque estamos teniendo una sola variable independiente. Si tuviéramos varias variables independientes, entonces tendría que ser ecuaciones diferenciales parciales. Tenemos entonces la variable independiente, la función variable dependiente de la variable independiente y sus derivadas. Una función que tenga tales componentes, entonces se llama ecuación diferencial, en este caso ordinaria. Y vamos a destacar algunos aspectos, por ejemplo, el orden. El orden de una ecuación diferencial lo da el orden de la derivada superior. La solución de una ecuación diferencial es tal que introduciendo y igual a f de x, ¿no es cierto?, que es la función, la transforma en una identidad a la ecuación. Y el grado es el mayor exponente con que aparece la derivada que le da el orden. De manera tal que nosotros obtenemos una función que va a estar exclusivamente expresada en la variable independiente, de manera tal que vamos a encontrar la solución de esa ecuación diferencial a través de ciertos mecanismos que ya vamos a ver y que va a estar dado. Entonces, una vez que introduciendo la función y igual a f de x, entonces va a transformar la ecuación en una identidad y ahí vamos a tener la solución. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos que el orden es 3 en esta ecuación diferencial. El orden es 3 porque la derivada de mayor orden es de orden 3. Pero el grado es de grado 2. No importa que esto esté elevado a grados mayores, sino que la derivada de mayor orden está elevada al segundo exponente. Y en el segundo ejemplo es de grado 4 y de orden 2. ¿Por qué? Porque el mayor orden que aparece es el orden 2 y el mayor grado que aparece es el grado 4. Una función igual a phi de x, al ser reemplazada en la ecuación diferencial, la transforma en una entidad, como hemos dicho. Si además contiene a n constantes arbitrarias esenciales, entonces dicha función es solución de la ecuación dada. Si se le da valor a esas constantes, la solución es particular. Deja de ser una solución general y pasa a ser una solución particular. Vemos entonces las ecuaciones diferenciales que en ingeniería nos van a ser muy útiles porque todos los fenómenos, ya sea físicos o de lo que fuera relacionados con las disciplinas que maneja la ingeniería, están representados matemáticamente por ecuaciones diferenciales. Vamos a dejar por ahora las ecuaciones diferenciales de orden superior y nos vamos a dedicar a las ecuaciones diferenciales de primer orden. Para lo cual vamos a comenzar viendo primero las ecuaciones a variables separables. Las ecuaciones a variables separables están dadas por la forma y' igual a f de x por g de y. Entonces, cada función ya está separada, entonces vamos a poder separar. Fíjense ustedes. Como y' es la derivada de y con respecto a x, entonces nos queda derivada de y con respecto a x igual a f de x por g de y. Es decir que, si nosotros pasamos esto a este miembro, nos queda diferencial de y sobre g de y igual a f de x por diferencial de x. De manera tal que ya quedó separado. Entonces se han separado las variables. Solo resta integrar en ambos miembros y con eso
se obtiene la solución. Veamos un ejemplo, por ejemplo, y' igual a seno de x sobre coseno de y. Entonces, la derivada de y con respecto a x, que es y', igual a seno de x sobre coseno de y. Separamos coseno de y, diferencial de y diferencial de x lo pasamos allá, seno de x diferencial de x. Entonces, integrando miembro a miembro, tenemos la integral de coseno de y es seno de y, la integral de seno de x es menos coseno de x más una constante que no la conocemos todavía, arbitraria. Bueno, despejando y, nos queda y igual a coseno de menos coseno de x más c, que es la solución, o sea, y como una función de x, como lo habíamos planteado anteriormente, y como una función de x. Vamos a ver ahora los siguientes casos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que veremos son las homogéneas. Las ecuaciones homogéneas, que son de la forma y' igual a f de x y, de manera tal que nosotros podemos transformarlas en una otra función phi de y sobre x. Ahora nuestra variable va a ser y sobre x. Por ejemplo, si tenemos y' igual x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrado, dividiendo por x cuadrado, podemos expresarla como y', 1 más y sobre x al cuadrado, 1 menos y sobre x al cuadrado. Pero ¿cómo es la resolución? Dijimos que cuando una ecuación diferencial ordinaria se la puede llevar a la forma y' igual a f de xy, siendo esta función f una función homogénea de grado 0, justamente una cosa para recalcar es que esta función tiene que ser una función homogénea de grado 0. Entonces, tenemos la resolución haciendo t igual a y sobre x. Entonces, la derivada y', que va a ser una función de y sobre x, vamos a llamarla phi de t. Como t es igual a y sobre x, entonces y es igual a t por x. Derivada de un producto, regla de Leibniz, vamos a tener y' igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, regla de Leibniz. Entonces vamos a tener y' igual a t'x más t. Así vamos a tener y' igual a t'x más t igual a una cierta función phi de t. Como t' es derivada de t con respecto a x por x más t igual a phi de t, entonces despejando nos va a quedar una ecuación diferencial a variables separables. Ahora las variables van a ser t y x, de manera tal que nos va a quedar diferencial de t sobre phi de t menos t igual a diferencial de x sobre x, cuya solución general va a ser la que tenemos recuadrada aquí. Logaritmo de x igual a la integral de diferencial de t sobre phi de t menos t. En tercer lugar, tenemos las ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales, de las cuales tenemos estas formas, estas tres formas, pero nosotros vamos a tomar aquella cuyo coeficiente de y' sea 1, que es la denominada normal. Veamos cómo es la resolución. Si multiplicamos miembro a miembro por e a la integral de p de x diferencial de x, multiplicamos y' por e a la integral de p de x diferencial de x más p de x por lo mismo, por y, igual a q de x por e a la integral de p de x diferencial de x. Nos damos cuenta, vemos que hay una regla de Leibniz implícita acá. Tenemos el producto de y por e a la integral de p de x diferencial de x, y esa derivada nos da esto. Entonces, la derivada con respecto a x de este producto es igual a q de x e a la integral de p de x diferencial de x, como ya habíamos expresado.
De manera tal que si esto es la derivada, entonces el argumento de la derivada es la integral del segundo miembro. Y así, despejando ahora esto, pasa dividiendo e a la menos integral de p de x diferencial de x, entonces nos queda la solución general. Esta podría ser e a la tangente de x, podría ser p de x, y esta x cuadrado más coseno de x podría ser q de x. Podrían ser cualquier función que nosotros veamos. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Porque ¿de dónde sale este e a la integral p de x diferencial de x, que nosotros lo hemos sacado de la galera? Bueno, ahora vamos a ver la demostración. Si suponemos que y es igual a u por b, de manera tal que u es una cierta u de x y b es una cierta b de x, entonces, derivando, tenemos, por regla de Leibniz, u'b más uv'. Tomando ahora nuestra ecuación diferencial original, acá, y' más p de x y igual a q de x, bueno, reemplazamos y' por u'b más v' más p de x, acá y por u por b, igual a q de x. Y tomemos ahora estos dos términos, saquemos factor común u, y ahora pensemos lo siguiente: ¿cómo podríamos hacer para que si esto se anula, entonces hagamos una cuenta aparte viendo que este paréntesis se anula? B' más p de xb igual a 0, se anula. Entonces encontramos que por variables separables, que b es e a la menos integral de p de x diferencial de x. O sea, b' es derivada de b con respecto a x. Igual a menos p de x por b, integrando en ambos miembros. La integral es el logaritmo, de manera tal que queda e a la menos esta integral. Entonces, como hemos anulado este paréntesis, volvamos ahora a la ecuación y nos queda u'b, esto se ha hecho 0, igual a q de x. Entonces, u' es derivada de u con respecto a x por b, igual a q de x. Es decir, separando, nos queda de diferencial de u igual a q de x sobre b por diferencial de x. O sea que diferencial de u es q de x sobre b, que ya sabemos que b es e a la menos integral de p de x diferencial de x. Bueno, reemplazando nos queda que u es la integral de q de x por e a la integral de p de x diferencial de x más c. Con lo cual, si hacemos u por b, vamos a tener la solución que acabamos de encontrar hace un ratito. Estas son las lineales, entonces. Vamos a seguir ahora con las demás. La cuarta ecuación diferencial ordinaria de primer orden van a ser las exactas, que son de la forma y' igual a p de x sobre q de x, que eso se puede transformar en una función m de x y de y diferencial de x más n de x y de y diferencial de y igual a 0. De manera tal que eso es igual a una función diferencial de u. Entonces esta función, que después ya vamos a ver que se llama potencial, es u igual a constante. Si esto es igual a 0, si la derivada es igual a 0, entonces la función es igual a una constante. De manera tal que integrando en una región gamma, vamos a tener integral de m diferencial de x más n diferencial de y integral a la diferencial de u. Es decir, u de b menos u de a, puntos extremos. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de u con respecto a x es m y la derivada parcial de u con respecto a y es n. Esto es como lo que hemos visto ya de diferenciales exactas. Entonces, teniendo acá una función m y n, se puede transformar en una ecuación diferencial ordinaria.
La quinta ecuación diferencial de primer orden va a ser la de Bernoulli, que va a tener la forma y' más p de x igual a y igual a q de x, hasta ahí muy parecida a la lineal que ya hemos visto, pero multiplicada por y a la n. Entonces, si multiplicamos ambos miembros por y a la menos n, vamos a tener y a la menos n por y' más p de x por y a la 1 menos n, haciendo las cuentas, ¿no es cierto? Y por y a la menos n, igual a q de x. Tomando como variable auxiliar z, y a la 1 menos n, derivando, vamos a tener que z' es 1 menos n por y a la menos n por y'. Entonces nos queda el producto y a la menos n por y' igual a z' por sobre 1 menos n, que eso es lo que reemplazamos aquí. Z' sobre 1 menos n, que era el producto más p de x por z igual a q de x, o sea, una lineal. Hemos llevado la ecuación de Bernoulli a una lineal, que ya sabemos cómo se resuelve. Por último, la ecuación de Clairaut. La ecuación de Clairaut es de tipo y igual a y' por x más f de y'. Entonces, si hacemos y' igual a p, entonces tenemos y igual a p de x más f de p, integrando. Reemplazando, nos queda p igual a p'x más p, ¿no es cierto? Que eso sería y', ¿no es verdad? Más f' por p'. Bueno, de lo cual nos queda 0 igual a p'x más f' de p por p'. Sacando p' factor común, podemos llegar a obtener x e y como menos f'p o menos f' de p más f de p. Es decir, si p' es igual a 0, entonces la derivada segunda es 0, la derivada primera es una constante y tenemos una familia de rectas. Y si x más f de p es igual a 0, entonces tenemos una solución singular, que es la envolvente de las rectas. Bueno, con esto hemos terminado las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Vamos a pasar ahora a las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. O sea, de segundo orden, tercer orden, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos ahora las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero de orden superior. Dejamos atrás las de primer orden y pasamos a las de orden superior. Por ejemplo, una ecuación diferencial de orden n, tendríamos f de x, y' y segunda hasta la derivada enésima. O podemos ponerla en función de la derivada enésima que quede en función de las demás derivadas. La solución general de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es la función y igual a phi de x, c1, c2, cn. O sea, n constantes arbitrarias que nos dan la solución general. Es decir, que la función depende de las constantes arbitrarias y satisface la EDO para todo valor de las constantes. Y dadas las condiciones iniciales correspondientes al problema, vamos a tener y valuada en x sub 0, y sub 0, e y', etcétera, valuada en x sub 0. Se pueden elegir constantes C1, C2, Cn para que la función y igual a phi de x, C1, C2 satisfaga estas condiciones. Si hallamos entonces una relación que defina la solución general de forma implícita, se llama integral general de la ecuación diferencial ordinaria. Si se le dan valores a las constantes C1, C2, Cn, se llama solución particular. Entonces, resolver una ecuación diferencial ordinaria de orden superior es, primero, hallar la solución general y segundo, hallar la solución particular que satisfaga las condiciones iniciales si éstas existen. Entonces vamos a tener
la solución general, que sería la solución de la homogénea asociada, y la solución particular. Habiendo tenido aquí la solución general, ahora vamos a pasar a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que son las de primer grado, que tienen una forma de este tipo: a sub 0 y a la n más a sub 1 y a la n menos 1 y así hasta a sub n por i igual a f de x. Consideremos que si f de x es distinto de 0, la ecuación diferencial es no homogénea. Y si f de x es igual a 0, el segundo miembro, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Pero de todas las ecuaciones diferenciales de orden superior, en ingeniería, fundamentalmente, la que más nos interesa son las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden, con coeficientes constantes. Vamos a tener, dada esta y segunda más p y prima más qi igual a 0, una ecuación diferencial de segundo orden de este tipo, tendremos solo dos soluciones linealmente independientes. Entonces buscamos, por ejemplo, i igual a e a la kx con k constante. Derivando, tenemos i' igual a k por e a la kx y segunda k cuadrado e a la kx. Entonces, ahora reemplazando en nuestra ecuación original, en nuestra ecuación diferencial original, vamos a tener k cuadrado e a la kx más p por k e a la kx más q por e a la kx igual a 0. Sacando factor común e a la kx, nos queda este paréntesis. Nosotros sabemos que siempre e a la kx va a ser distinta de 0. Entonces, aquí podemos hacer la siguiente definición. Una ecuación diferencial ordinaria lineal puede ser expresada por un polinomio, que podemos ver que puede ser un polinomio en D, aplicado a i igual a h de x. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama la ecuación característica, que ahora vamos a ver. Entonces dijimos que puede ser un polinomio p de d por i igual a h de x. Entonces tenemos aquí k cuadrado más p, k más q igual a 0, la ecuación característica, cuyas raíces van a ser k sub 1 y k sub 2, con la conocida fórmula de obtener las raíces menos p más menos raíz de p cuadrado menos 4q sobre 2. Entonces ahora vamos a tener diferentes casos, donde k1 y k2 pueden ser dos raíces reales y distintas, ya sabemos. Entonces vamos a tener i sub 1 igual a e a la k1x e i sub 2 igual a e a la k2x. Vemos que si dividimos miembro a miembro, vamos a tener i sub 2 sobre i sub 1, donde vamos a ver que es distinto de una constante. Entonces está bien, las dos soluciones son linealmente independientes y verifica lo que estamos buscando. La solución general va a ser i igual a c sub 1 e a la k1x más c sub 2 e a la k2x. Veamos este ejemplo. Acá tenemos una ecuación de segundo orden, ¿no es cierto?, a coeficientes constantes, lineal, y segunda menos 4i igual a 0. Transformémoslo con el polinomio p de d, como nosotros estamos expresando. Entonces nos va a quedar, como es de segundo orden, d cuadrado i menos 4i. Esto es una representación que hacemos. Entonces sacamos factor común i, nos queda d cuadrado menos 4i igual a 0. Como es una diferencia de cuadrados, tenemos d más 2, d menos 2i igual a 0. Entonces inmediatamente vemos que las soluciones son que d sea 2 o que sea menos 2, es decir, que i sub 1 es a la 2x o i sub 2 es a la menos 2x. Pero también es solución que i sub 1 sea c sub 1 por e a la 2x o c sub 2 por e a la menos 2x.
o sea, con las constantes correspondientes, según las condiciones iniciales del problema. Y también va a ser solución una combinación lineal de ambas, donde y de x va a ser igual a c sub 1 e a la 2x más c sub 2 e a la menos 2x. Todo esto nos lleva a que estas soluciones generan un espacio vectorial. Un espacio vectorial para formar una base que se llama espacio solución. Es el espacio solución de la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Se pueden encontrar otras funciones que sean solución? Sí. Por ejemplo, podemos tener coseno hiperbólico de 2x, seno hiperbólico de 2x, por ende también vamos a tener la combinación lineal, o sea, vamos a tener otra solución en lugar de y de x, que será phi de x, con c sub 1, coseno hiperbólico de x, más c sub 2, seno hiperbólico de x. Y también forman parte del espacio solución. Bien, pasemos ahora al caso 2. Bueno, veamos ahora el caso 2. El caso 2 donde las raíces son reales e iguales. Entonces tenemos y sub 1 e a la k1x, pero como no podemos escribir de nuevo e a la k1x, ponemos x por e a la k1x. Y así son linealmente independientes, ya que si hacemos y sub 2 sobre y sub 1 nos da x, que es distinto de constante. Entonces la solución general va a ser e a la k1x todo por c1 más c2x. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes y lineal, donde tenemos y segunda más 6y' más 9y igual a 0. Podemos expresarla en términos de d cuadrado más 6d más 9 igual a 0, o podemos expresarla en términos de k cuadrado más 6k más 9 igual a 0. Cualquiera de las dos formas es válida, es cuestión de una letra nada más, y tenemos la ecuación característica de donde obtenemos las raíces k1 y k2 que son iguales a menos 3. Entonces la solución general nos va a quedar e a la menos 3x por c1 más c2x. Con eso hemos terminado el caso 2. Vamos ahora al caso 3. Por último vemos el caso 3, donde las raíces son complejas conjugadas, es decir, caso 1, alfa más beta i, caso 2, su conjugada, alfa menos beta i. Entonces, y sub 1 es e a la alfa más beta i por x, y sub 2 es e a la alfa menos beta i por x. Entonces, la solución general va a tener las distintas expresiones ahora en función de lo que podemos combinar de acuerdo a lo que nos enseña la matemática. Entonces, y de x es igual a c1 e a la k1x más c2 e a la k2x, pero también si nosotros acá multiplicamos alfa por x, beta i por x, nos queda el producto de las bases, es la suma de los exponentes. Entonces c sub 1 e a la alfa x por e a la beta i x, y lo mismo con c sub 2 e a la alfa x e a la menos beta i x. De manera tal que nosotros podemos transformar esto sacando factor común e a la alfa x en c sub 1 coseno de beta x más i seno de beta x más c sub 2 coseno de beta x menos i seno de beta x. De manera tal que si llamamos a c sub 1 más c sub 2 a y a i por c1 menos c2 b, entonces podemos expresar la solución general como e a la alfa x a coseno de beta x más b seno de beta x. Si además a la llamamos d por coseno de un cierto ángulo phi, que ya veremos después en física que será una fase, y b, d por seno de phi, tal que d sea igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado, y phi sea la arco tangente de b sobre a, entonces también podemos expresar, en este caso, la solución general como i de x igual a d
e a la alfa x por coseno de beta x menos phi, teniendo en cuenta que phi es un ángulo de fase que después se ve en mecánica. Veamos el ejemplo ahora. Y segunda más 2i igual a 0, es decir, la ecuación característica k cuadrado más 2 igual a 0, o sea, k cuadrado igual a menos 2, de donde nos va a salir dos raíces complejas conjugadas, raíz de 2i menos raíz de 2i. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden lineal y a coeficientes constantes va a ser C1 e a la i raíz de 2x más C2 e a la menos i raíz de 2x, o a coseno de raíz de 2x más b seno de raíz de 2x, o d coseno de raíz de x menos phi. Esas son las tres alternativas de solución general. Todo esto se puede generalizar explicando que tenemos un operador diferencial lineal, es decir, lo vamos a llamar L, que va de C sub n de x a C sub x, y que L aplicado ahí va a quedar como A sub n de x y derivada enésima A sub n menos 1 de x y derivada n menos 1 enésima A sub 1 x y prima más A sub 0 y igual a h de x. Entonces, nuestro operador diferencial L va a ser A sub n de a la n, expresado en términos como lo expresábamos antes con la ecuación característica. Es decir, volviendo al tema de un polinomio p de d aplicado ahí, que va a ser igual a h de x, o que puede ser igual a 0, según que sea no homogéneo u homogéneo, es como habíamos explicado antes en el caso de el polinomio p de d aplicado ahí. Entonces, veamos por ejemplo, x cuadrado y tercera, seno de x y segunda, etc. Entonces L va a ser x cuadrado d cubo, seno de x d cuadrado, 1 menos x cuadrado d. ¿No es cierto? Ese va a ser L, que aplicado ahí va a ser igual a h de x, o p de d aplicado ahí, igual a h de x. O la solución de la homogénea asociada, que va a ser igual a 0. Entonces, la solución general va a estar formada por la solución de la homogénea asociada más la solución particular. Es decir, que L aplicado a cada una de las soluciones nos va a dar 0 más h de x. Es decir, que L de i aplicado a i va a ser igual a h de x con i, valuado en x sub 0 igual a i sub 0. Esto es lo que se llama un problema de valores iniciales. Es decir, la solución de toda ecuación diferencial del tipo L de i igual a h de x siempre pasa antes por la resolución de su ecuación homogénea asociada, como lo hemos dicho. Y habrá tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación. Esto es un problema de valores iniciales. Entonces tenemos el siguiente teorema que dice así. Un problema de valores iniciales, L, I igual a h de x más i de x sub 0, es igual a i sub 0 más constante respecto de un operador lineal de orden n definido en un cierto intervalo i. Siempre tiene solución cualesquiera sus valores, i sub 0, i prima sub 0, i segunda sub 0, y a la derivada n-1 sub 0. Ese teorema es muy importante, nosotros ya lo vamos a ver porque ahora vamos a definir lo que se llama el Browniano. Entonces, el Browniano es un determinante con todas las soluciones, i sub 1, i sub 2, i sub n, i prima 1, i prima 2, i prima n, y derivada n-1, 1, derivada n-1, n, y que tiene que ser distinto de 0.
con eso concluimos esta parte. Vamos ahora al caso 2. Entonces, si h de x es igual a por e a la ax, y tomemos como ejemplo el mismo caso, digamos, pero ahora, en el caso 2 es igual a e a la 3x. Entonces, en lugar de usar k, ahora podemos usar d, es lo mismo, k o d cuadrado menos 2 por i, nos queda igual a e a la 3x, la ecuación característica. Pero, fíjense ustedes, si aplico d menos 3 multiplicado por d cuadrado menos 2 por i, nos da 0. ¿Por qué? Bueno, fíjense, porque d menos 3 aplicado a h de x es d menos 3 por e a la 3x, ¿no es cierto? En este ejemplo nuestro. Entonces, d por e a la 3x menos 3 por e a la 3x, pero d vale 3. Entonces esto nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que i igual a la homogénea más la particular nos va a quedar. Ya sabemos la solución de la homogénea porque ya la habíamos obtenido antes. Por eso hemos usado este mismo ejemplo. C sub 1 e a la raíz de 2x más C sub 2 e a la raíz de menos raíz de 2x más C sub 2 e a la 3x, donde I sub P es A por E a la alfa X. Siempre que H de X sea E a la alfa X, el anulador será D' menos alfa. Pero si alfa es raíz en la ecuación característica, entonces I sub P de X deberá ser premultiplicado por un X a la S por A por E a la alfa X, donde S es el orden de multiplicidad de la raíz alfa en la ecuación característica, como acabamos de decir, porque alfa es raíz en la ecuación característica. Entonces, S será la cantidad de veces que aparece la raíz, el orden de multiplicidad. Bueno, vamos ahora al caso 3. Bien, vamos ahora entonces al tercer caso, donde tenemos una h de x, ¿no es cierto?, en el segundo miembro, de forma a coseno omega x más b seno omega x. Bueno, poniendo nuestro viejo ejemplo que hemos puesto siempre, y segunda menos 2i, de manera tal que conocemos su homogénea asociada, puede ser igual a coseno omega x o seno omega x o la combinación de ambos, y entonces el anulador siempre será d cuadrado más omega cuadrado. La solución homogénea ya la sabemos, ya la conocemos de los casos anteriores, pero la solución particular igual a coseno omega x más b seno omega x, o x elevado a la s a coseno omega x más b seno omega x, siempre con k más menos y omega. ¿Por qué? Porque S es el orden de multiplicidad con que aparece la raíz, ¿no es cierto?, en la raíz alfa, en este caso, en la ecuación característica. Bueno, de todas formas, nosotros podemos tener un caso general. El caso general va a ser cuando haya una mezcla de todos estos tipos de segundo miembro, y tengamos un segundo miembro que sea de esta forma: e a la alfa x, un polinomio p de grado n por coseno de beta, más un polinomio q de grado n por seno de beta. Entonces, para orientarnos un poquito nosotros, para saber qué podemos proponer como solución particular, vamos a poner x a la s, una propuesta de polinomio. Por eso le ponemos este tilde acá, una propuesta, coseno de beta x, más otra propuesta de polinomio, seno de beta x por e a la alfa x. Estos dos polinomios son de grado k, donde k debe ser mayor entre m y n, el mayor entre m y n. Y S, el orden de multiplicidad de alfa más o menos beta i en la ecuación característica. Y de esta forma, nosotros tenemos una orientación hacia dónde podemos ofrecer
la solución particular. La solución de la homogénea asociada ya la conocemos, ya la hemos visto en los casos anteriores. Con esto concluimos la clase de ecuaciones diferenciales, con mira a que hayan obtenido ustedes un panorama amplio y muy breve de lo que ha sido el tratamiento de las ecuaciones diferenciales. Por supuesto que este estudio requiere mucho más tiempo, mucha mayor dedicación. Se ha tratado de usar la letra K, la letra D, a los fines de que el alumno tenga una variedad para que cuando vea los libros no se sorprenda si algún autor usa la letra K o la letra D o cualquier otra, podría ser R, cualquier otra letra que el autor decida usar. Siempre es lo mismo. Entonces, de esta forma hemos hecho un pantallazo general de lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es otro tema a tratar. Hasta luego.